La noche en el desierto de Sonora parecía inmóvil, pero Nahuel lo sabía. El silencio absoluto siempre escondía peligro. Su respiración era corta, acelerada, mientras avanzaba entre los cactus espinosos con una antorcha temblorosa en la mano. Un ruido metálico había sacudido su choza minutos antes, como si alguien hubiese golpeado las viejas tablas que apenas lo protegían del viento. Ahora, rodeado por sombras alargadas, sentía que cada paso podía ser el último. El ulular de un búho resonó como un presagio, y de repente escuchó un gemido humano, profundo y desgarrador, que heló su sangre. No era el sonido de un animal herido, sino de alguien que pedía auxilio en la oscuridad. Nahuel levantó su cuchillo con el pulso tembloroso, consciente de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El desierto, vasto y despiadado, se extendía como un mar interminable de arena y rocas. Nahuel, joven apache de rostro curtido por el sol y la miseria, vivía en una choza solitaria levantada con adobe agrietado. Apenas sobrevivía trabajando en haciendas lejanas, cuidando ganado ajeno por unas pocas monedas y un trozo de pan duro. Sin embargo, aquella noche no pensaba en la pobreza, sino en la extraña súplica que lo había hecho abandonar la seguridad precaria de su refugio. Los gemidos se repetían, cada vez más cerca, como si la oscuridad los trajera consigo. Nahuel avanzó con cautela, recordando las historias de su abuelo sobre espíritus que vagaban en el desierto para confundir a los vivos. Una ráfaga de viento levantó polvo y lo obligó a cubrirse el rostro. Cuando bajó la mano, distinguió una silueta tambaleante entre los matorrales. El corazón le dio un vuelco. Era una figura humana, demasiado alta para ser normal. Tras ella, otra aún más imponente se acercaba, apoyándola con torpeza. Sus pasos hacían crujir la tierra seca como si fueran pasos de gigantes. Nahuel retrocedió, el miedo clavándose en sus entrañas, pero no huyó. Algo en aquellos lamentos lo mantenía firme, como si la compasión y la curiosidad fuesen más fuertes que el instinto de escapar. «¿Quién anda ahí?», gritó, con voz firme pero quebrada por la tensión. El silencio respondió por un instante, hasta que una voz grave, femenina, emergió de la penumbra. «Ayúdanos, o mátanos ahora». Nahuel tragó saliva. Pudo ver mejor a las mujeres cuando la antorcha iluminó sus rostros. Eran colosales, con la piel marcada por cicatrices recientes y la ropa manchada de sangre. La más herida llevaba el brazo envuelto en un paño empapado de rojo. La otra, con ojos fieros como fuego, la sostenía como si fuera un soldado protegiendo a su hermana en batalla. El apache sintió que la tierra se volvía más pesada bajo sus pies. No eran simples desconocidas. La manera en que se movían, la dignidad en sus miradas, revelaban un origen diferente. Nahuel no sabía aún sus nombres, pero en lo profundo de su corazón comprendía que el destino acababa de tocar a su puerta disfrazado de misterio y peligro. Pensó en dar la vuelta, en abandonarlas a su suerte. ¿Qué podía hacer él, pobre y sin nada, frente a aquellas mujeres descomunales que parecían traer consigo tanto dolor como secretos? Sin embargo, recordó el hambre que había sentido de niño, los días interminables de soledad, y supo que no podía dejar a nadie en el desierto en ese estado. «Síganme», murmuró, bajando el cuchillo con una mezcla de miedo y determinación. «Mi choza está cerca». Las dos gigantes apenas reaccionaron, salvo con un leve movimiento de cabeza. Nahuel avanzó primero, abriendo camino entre la maleza. A su lado, las sombras parecían engullirlas, pero los quejidos de la herida lo mantenían consciente de que eran de carne y hueso. Al llegar a la choza, Mateo, el niño pastor que dormía cerca, salió alarmado por los pasos apresurados. Sus ojos se abrieron como platos al ver a las dos mujeres. «¡Por los santos! ¿Quiénes son ellas?».
exclamó con inocencia, escondiéndose tras el cuerpo de Nahuel. «Calla, Mateo, no preguntes ahora», respondió Nahuel, mientras ayudaba a la más herida a sentarse en el suelo de tierra apisonada. Dentro, la antorcha iluminó el interior pobre. Un catre de paja, una mesa rota, un cántaro con agua a medio llenar. Ahí, en medio de esa pobreza, las dos mujeres gigantes parecían aún más extrañas, como si hubiesen llegado de otro mundo. La herida de una de ellas sangraba con fuerza, y Nahuel, sin pensarlo más, tomó un trozo de tela y empezó a limpiar la sangre. Mateo observaba en silencio, con ojos grandes llenos de temor y curiosidad. El niño se preguntaba qué destino aguardaba a su hermano adoptivo al involucrarse con aquellas mujeres misteriosas. Mientras Nahuel vendaba la herida, la otra gigante lo observaba fijamente, midiendo cada movimiento, como si buscara descubrir sus intenciones más ocultas. En ese momento, Nahuel sintió que había cruzado un umbral invisible. Su vida ya no volvería a ser la misma. Afuera, el viento del desierto soplaba con fuerza, arrastrando consigo un eco lejano de cascos de caballos. Sin que nadie en la choza lo supiera aún, aquel sonido traería consigo al amanecer una figura imponente que cambiaría para siempre el destino de todos. Don Aurelio, el padre de las dos mujeres. La madrugada apenas se insinuaba en el horizonte cuando Nahuel se dio cuenta de que la noche no había terminado para él. Dentro de la choza, el aire estaba impregnado con el olor metálico de la sangre y la ceniza del fuego que se extinguía. Las dos mujeres gigantes ocupaban casi todo el espacio, recostadas contra la pared de adobe, como si fueran columnas vivientes. Quimena, la más herida, respiraba con dificultad. Cada exhalación era un lamento que hacía eco en el silencio. Nahuel había improvisado un vendaje con las pocas telas limpias que poseía, pero sabía que aquello no era suficiente. Su piel morena y su mirada dura reflejaban el peso de una decisión. No podía abandonarlas, aunque cada minuto que pasaba aumentaba el peligro de ser descubierto. Mateo, desde un rincón, no dejaba de observar con ojos grandes, la curiosidad mezclada con temor. El niño pastor comprendía que algo extraordinario estaba ocurriendo, aunque su mente infantil no alcanzaba a dimensionar las consecuencias. La otra mujer, Yaretsi, no mostraba señales de debilidad. Aunque sus ropas estaban desgarradas y su cuerpo lleno de moretones, mantenía una postura erguida, con los ojos fijos en Nahuel como un halcón vigilante. Su voz, grave y cortante, rompió el silencio. «¿Por qué nos ayudas, Apache? No ganas nada con esto». Nahuel apretó los labios. La pregunta lo atravesó como un dardo. En su vida había aprendido a desconfiar, a sobrevivir sin esperar gratitud. Sin embargo, al mirar a Quimena, vio en sus ojos la misma desesperación que él había sentido tantas veces cuando nadie extendía la mano para ayudarlo. «Porque nadie merece morir solo en el desierto», respondió al fin, con voz baja pero firme. Un destello de duda cruzó el rostro de Yaretsi. No insistió más, aunque su mirada no se suavizó. El amanecer llegó acompañado de un ruido lejano que heló la sangre de Nahuel, cascos de caballos acercándose con rapidez. Se levantó de golpe, el corazón latiendo con fuerza. Yaretsi también lo escuchó y se tensó como un resorte. «¡Son ellos!», susurró con rabia contenida. «¡Los hombres que nos atacaron!». Nahuel pensó en huir, en esconderse entre las dunas, pero sus pies permanecieron anclados al suelo. Miró a Mateo, que se aferraba a la puerta con las manos temblorosas. La escena estaba cargada de una tensión insoportable, como si el destino estuviera a punto de irrumpir en su choza de barro. Pero lo que apareció no fue un grupo de bandidos, sino una comitiva distinta. Jinetes bien armados, con sombreros anchos y rifles brillando al sol, rodeaban a un hombre de porte imponente. Su cabello, salpicado de canas, estaba adornado con un pañuelo rojo, y sus ojos oscuros parecían taladrar a cualquiera que se atreviera a sostener su mirada. Era don Aurelio, padre de las dos mujeres.
El silencio se hizo denso cuando desmontó del caballo. Caminó hasta la choza con paso lento, pero cada movimiento emanaba autoridad. Sus hombres se quedaron atrás, observando con recelo. «Así que aquí estaban», dijo con voz profunda, cargada de enojo contenido. «Mis hijas, en la choza de un apache pobre». Nahuel sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Quiso hablar, pero la garganta se le secó. Jimena, apenas consciente, levantó la voz con un hilo de fuerza. «Padre, él nos salvó. Sin Nahuel, estaríamos muertas». Don Aurelio se detuvo. Sus ojos recorrieron la figura del joven apache como si evaluara su valía, y al mismo tiempo su osadía. La tensión era insoportable. Yaretsi, desafiante, se interpuso entre su padre y Nahuel. «Es verdad, este hombre nos encontró cuando ya no podíamos más». El hacendado frunció el ceño. No estaba acostumbrado a escuchar contradicciones, ni siquiera de sus hijas, pero la verdad resonaba demasiado fuerte para ser ignorada. Mateo, temblando, dio un paso al frente. Su voz infantil rompió la solemnidad. «Señor, yo lo vi. Él las cuidó toda la noche». Los ojos de don Aurelio se posaron en el niño, y por un instante un destello de humanidad asomó en su mirada. Sin embargo, la dureza volvió enseguida. «Salvar a mis hijas no te hace parte de esta tierra, apache», dijo mirando a Nahuel con severidad. «Tu vida no vale nada si no demuestras que tienes coraje de verdad». El silencio cayó como un golpe. Nahuel apretó los puños, consciente de que su destino pendía de las palabras del hacendado. «Mañana, al amanecer», continuó don Aurelio, «tendrás tu oportunidad. Hay una bestia que ni mis mejores hombres han podido vencer. Si quieres vivir, la cazarás. Si fracasas...» Hizo una pausa. Su voz se volvió un trueno. «Pagarás con tu vida». Yaretsi lo miró con una mezcla de rabia y orgullo, mientras Jimena cerraba los ojos con dolor. Nahuel, en cambio, sintió un nudo en el estómago. No había buscado nada de esto, pero el destino lo había arrastrado hasta allí. Mateo se acercó a él en silencio, tomando su mano con fuerza. En ese gesto simple, Nahuel encontró un resquicio de valor. La decisión estaba tomada, aunque el miedo lo devoraba por dentro. No había marcha atrás. El eco del desierto parecía anunciar que la verdadera prueba de Nahuel apenas comenzaba. La noche siguiente cayó sobre el desierto como un manto espeso, y con ella llegó el peso del desafío impuesto por don Aurelio. Nahuel apenas había dormido. El recuerdo de la mirada severa del hacendado lo perseguía incluso con los ojos cerrados. En su interior se debatía entre el miedo y una extraña determinación. El alba no le dio tregua. Cuando el primer rayo de sol iluminó la hacienda, Nahuel ya estaba listo. Su ropa era sencilla. Su único rifle colgaba de un hombro, y en su cinto llevaba un cuchillo apache desgastado por los años. Don Aurelio lo esperaba montado en su caballo, acompañado por Jimena y Yaretsi, que insistieron en unirse a la prueba, pese a la negativa inicial de su padre. El hacendado cedió con un gesto grave, convencido de que la experiencia misma les enseñaría algo sobre la fragilidad de la vida. El grupo partió hacia la Sierra Madre Occidental. El camino era arduo: cañones estrechos, piedras filosas y arbustos secos que parecían cuchillas bajo el sol ardiente. Nahuel sentía la mirada de Yaretsi clavada en su espalda. No era de confianza, sino de juicio constante. La joven gigante parecía medir cada paso suyo, esperando verlo flaquear. Jimena, en cambio, cabalgaba en silencio, con el brazo aún vendado, y de vez en cuando le dedicaba una mirada serena que lo sostenía en medio de la presión. La ruta se volvió más peligrosa a medida que ascendían. El viento aullaba entre las rocas, trayendo consigo olores de humedad y sangre antigua. Allí, según contaban los pobladores, el jaguar negro había hecho su guarida. Se decía que era un espíritu vengativo, un demonio de la montaña que ni las balas podían detener. Nahuel apretó con fuerza la culata de su rifle. La historia le pesaba como una sombra.
pero no podía permitirse dudar. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, encontraron las primeras señales, huellas profundas marcadas en la tierra húmeda junto a un arroyo seco. Nahuel se agachó para examinarlas. Las patas del jaguar eran enormes, más grandes que su propia mano extendida. Un silencio expectante cayó sobre el grupo. Jimena respiró hondo, Yaretsi tensó el arco que llevaba al hombro, y don Aurelio los observaba desde la distancia, sin intervenir. Avanzaron despacio, siguiendo el rastro hasta llegar a una grieta en la roca. El aire se volvió denso, cargado de un hedor insoportable, carne podrida. Nahuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se inclinó hacia Jimena y murmuró: «Está cerca». No tuvo tiempo de prepararse. Un rugido desgarrador estalló desde lo alto de la grieta, y en un salto imposible, el jaguar negro apareció ante ellos. Sus ojos brillaban como brasas, su cuerpo musculoso parecía una sombra viviente, y sus colmillos se mancharon con espuma blanca al rugir de nuevo. Yaretsi reaccionó primero. Lanzó una flecha que rozó el lomo del animal, arrancando un grito de furia. Jimena, débil por la herida, levantó una lanza improvisada y gritó para distraerlo. Nahuel levantó el rifle, pero sus manos temblaban tanto que el disparo salió desviado, impactando contra una roca y provocando un eco ensordecedor. El jaguar se lanzó sobre él con la velocidad de un rayo. Nahuel apenas pudo rodar por el suelo antes de sentir las garras desgarrando la tierra a centímetros de su cabeza. El miedo lo paralizó un instante, hasta que la voz de Mateo, que los había seguido en secreto y ahora gritaba desde lo alto de una colina cercana, lo sacó de su letargo. El niño, pequeño e indefenso, se exponía al peligro sin comprenderlo, y aquella visión encendió algo dentro de Nahuel. Se levantó con un rugido propio, empuñando el cuchillo apache. El jaguar giró hacia él, los músculos tensos como resortes. El choque fue brutal. Nahuel clavó el cuchillo en el costado del animal, justo cuando éste lo embestía, pero la fuerza de la bestia lo arrojó al suelo con violencia. Antes de que las fauces se cerraran sobre su cuello, una lanza atravesó el flanco del jaguar. Era Jimena, sangrando y exhausta, pero con una determinación feroz. Yaretsi no perdió la oportunidad. Con un grito salvaje, disparó otra flecha que se hundió en el ojo del animal. El jaguar emitió un rugido final, estremecedor, antes de desplomarse pesadamente sobre la tierra. El silencio que siguió fue tan profundo que podían escuchar sus propios corazones martillar en el pecho. Nahuel, jadeante, apartó el cuerpo del animal y se incorporó con dificultad. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Era el peso de la vida que acababa de salvar y la certeza de que su destino acababa de cambiar para siempre. Jimena sonrió débilmente, mientras Yaretsi lo miraba con una mezcla de respeto y desafío. Don Aurelio se acercó lentamente, su rostro pétreo sin revelar emoción alguna. Miró la bestia muerta, luego al joven apache cubierto de polvo y sangre. «Lo lograste», dijo al fin, con una voz tan dura como la montaña. «Pero la verdadera prueba aún no ha terminado». Las palabras del hacendado quedaron flotando en el aire, y Nahuel comprendió que la cacería había sido solo el principio. En su pecho, la respiración agitada se mezclaba con una certeza inquietante. El precio de su victoria sería más alto de lo que jamás imaginó. El regreso a la hacienda se produjo bajo un sol implacable. Los jinetes que acompañaban a don Aurelio formaban un círculo solemne alrededor del grupo, y en el centro, la piel ensangrentada del jaguar negro colgaba del caballo de Nahuel como un trofeo imposible. El murmullo de los peones y las mujeres del rancho se extendió como fuego en pastizal seco cuando vieron el cadáver de la bestia. Un apache pobre había logrado lo que muchos hombres armados jamás pudieron. Nahuel bajó la mirada, incómodo con tanta atención. Su cuerpo estaba cubierto de arañazos, su ropa desgarrada,
y sin embargo sentía el peso de 1000 ojos juzgándolo. Jimena cabalgaba a su lado, agotada pero orgullosa. Yaretsi, por su parte, mantenía la espalda erguida, con la satisfacción de quien había probado su valentía junto a él. Don Aurelio, en cambio, permanecía silencioso, con un rictus serio que ocultaba cualquier emoción. Al llegar al patio central, la multitud se agolpó. Algunos aplaudían, otros murmuraban con desconfianza. Entre ellos, Mateo apareció corriendo con el rostro iluminado de orgullo. Había logrado regresar antes que ellos, y ahora gritaba a los 4 vientos. «¡Fue Nahuel! ¡Él los salvó!». Don Aurelio levantó una mano y el silencio se impuso al instante. Descendió de su caballo, caminó hacia Nahuel y lo obligó a enfrentarlo con la mirada. «Has demostrado valor», dijo con voz grave. «Has hecho lo que ni mis mejores hombres lograron». Un murmullo de asombro recorrió a los presentes. Nahuel, con el corazón latiendo desbocado, esperaba que esas palabras significaran su libertad. Pero el hacendado no había terminado. Sin embargo, continuó Aurelio, su tono endureciéndose, la vida no se mide solo en coraje. Un acto de heroísmo no borra tu origen. No eres dueño de estas tierras, ni de este apellido. Y aún debo decidir qué lugar ocuparás en mi mundo. Jimena bajó la cabeza, dolida por las palabras de su padre. Yaretsi frunció el ceño, lista para replicar, pero Aurelio alzó la voz antes de que pudiera hablar. Si deseas ser reconocido entre nosotros, no basta con cazar una bestia. Deberás sellar un pacto más profundo. El silencio se espesó como plomo en el aire. Nahuel sintió un nudo en la garganta. «¿Qué significa eso?», preguntó con cautela. Don Aurelio dio un paso más cerca, tan cerca que Nahuel pudo sentir el peso de su autoridad, casi sofocante. «Deberás casarte con una de mis hijas. Solo así serás aceptado, y solo así tu valor tendrá un lugar en esta familia». Las palabras cayeron como relámpagos sobre todos los presentes. Los peones intercambiaron miradas de sorpresa. Mateo abrió la boca sin comprender. Nahuel, paralizado, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Jimena enrojeció, no de vergüenza, sino de emoción contenida. Su corazón latía desbocado, aunque su mirada permanecía serena. Yaretsi, en cambio, clavó los ojos en Nahuel con intensidad feroz, como si aquel desafío fuera tan suyo como de él. Nahuel intentó hablar, pero ninguna palabra salió de sus labios. El eco de la orden retumbaba en su cabeza. Matrimonio, compromiso, destino. Para alguien como él, apache sin nada que ofrecer, aquello era tanto una bendición como una trampa. Don Aurelio no esperó respuesta inmediata. Giró hacia la multitud y declaró con voz solemne: «Mañana, al caer la tarde, este joven dará su respuesta, y esa respuesta decidirá no solo su vida, sino también el honor de mi casa». La multitud estalló en murmullos. Unos celebraban la decisión, otros murmuraban que era una locura unir a un apache pobre con la sangre de un hacendado. Nahuel, abrumado, apenas pudo moverse cuando los hombres de Aurelio se dispersaron. Esa noche, en la hacienda, el ambiente era una mezcla de fiesta y tensión. Se preparaba un banquete en honor a la cacería, pero en cada rincón se comentaba el inminente matrimonio. Nahuel, apartado en un corredor oscuro, se sentía atrapado entre la gratitud y el miedo. Jimena lo encontró primero. Se acercó en silencio, con una copa de agua entre las manos. «No dejes que las palabras de mi padre te hieran», dijo con suavidad. «Él siempre ha confundido el poder con la dignidad. Yo sé quién eres, Nahuel, y lo que hiciste hoy». Sus ojos reflejaban ternura y algo más profundo, una promesa muda. Nahuel sintió que la garganta se le cerraba. Quería responder, pero antes de hacerlo, otra presencia irrumpió. Yaretsi se aproximó, su sombra imponiéndose entre ambos. «No te dejes engañar por la dulzura de mi hermana», dijo con tono cortante. «Unirse a esta familia no será un juego.
Si aceptas, tendrás que demostrar fuerza, no solo compasión. El aire entre las dos hermanas chisporroteó de tensión. Nahuel quedó en medio, consciente de que el desafío apenas comenzaba. Cuando la noche avanzaba, Nahuel buscó refugio junto a Mateo, que lo esperaba ansioso. El niño, aún con vendas en la frente, le susurró: «No importa a quién elijas, yo sé que tú eres bueno, y pase lo que pase, estaré contigo». Aquellas palabras, sencillas y puras, penetraron más hondo que cualquier discurso. Nahuel acarició el cabello del niño y comprendió que, de un modo u otro, su vida ya estaba entrelazada con la de esta hacienda. A lo lejos, sin embargo, un rumor extraño recorrió el aire. Algunos peones aseguraron haber visto luces en las colinas, otros escucharon cascos furtivos en la oscuridad. Nadie podía confirmarlo, pero en el corazón de la hacienda se gestaba la sensación de que algo se aproximaba. Nahuel lo percibió también. La verdadera tormenta aún no había llegado, y mientras la luna iluminaba el horizonte, comprendió que la prueba de su valor no terminaría con una boda, sino con el próximo enfrentamiento que pondría en jaque a todos. La luna apenas se alzaba sobre el horizonte, cuando el silencio de la hacienda fue desgarrado por un estruendo de cascos y gritos. Nahuel se levantó de un salto, el corazón latiendo con furia en su pecho. Lo que había percibido la noche anterior se confirmaba. Los bandidos habían llegado. Un silbido agudo atravesó el aire, seguido por el estallido de un disparo. Los peones corrieron despavoridos hacia los corrales mientras los perros ladraban desesperados. Desde la entrada principal, una docena de jinetes armados irrumpió con violencia, lanzando maldiciones y disparos al aire. Sus rostros, cubiertos con pañuelos negros, reflejaban la brutalidad de quienes no buscaban otra cosa que tierra, ganado y sangre. Don Aurelio apareció en el balcón de la hacienda. Su voz resonó como un trueno. «Armen a los hombres, defiendan lo que es nuestro». Sus órdenes se mezclaron con el caos, pero pocos tenían el valor suficiente para oponerse a la turba. Nahuel no dudó. Corrió hacia el establo y tomó su rifle, mientras Mateo lo seguía a escondidas con una honda improvisada en las manos. El joven apache giró y lo miró con desesperación. «Regresa adentro. No es lugar para ti». Pero el niño negó con la cabeza, los ojos brillando con un miedo que se confundía con valentía. En el patio, Yaretsi ya había tomado posición. Sostenía un arco grande, y su silueta recortada contra el fuego de las antorchas parecía la de una guerrera de otra era. Jimena, todavía débil por las heridas, empuñaba una lanza, el rostro tenso pero decidido. Al ver a Nahuel, ambas asintieron en silencio. Los tres pelearían juntos. El primer enfrentamiento fue brutal. Dos bandidos intentaron abrirse paso hacia los corrales, pero Nahuel disparó, y uno de ellos cayó de su caballo con un grito ahogado. El otro arremetió con sable en mano, y Yaretsi lo derribó con una flecha precisa que atravesó su hombro. La sangre manchó la arena, y el pánico se esparció entre los presentes. Los bandidos respondieron con violencia. Prendieron fuego a los graneros, y el humo espeso comenzó a cubrir el cielo nocturno. El olor a madera quemada y a pólvora asfixiaba. Nahuel tosió, los ojos irritados, mientras intentaba mantener la puntería en medio de la confusión. De repente, un grito desgarrador atravesó el patio. Mateo, desobedeciendo a Nahuel, se había lanzado con su pequeña honda contra un jinete que amenazaba a Jimena. La piedra golpeó al caballo en la frente y el animal se encabritó, haciendo caer al hombre. Pero la victoria del niño fue efímera. Otro bandido lo empujó al suelo con violencia. «¡Mateo!», rugió Nahuel, corriendo hacia él con el rifle en alto. La bala salió disparada, y el agresor cayó de espaldas, inmóvil. El niño lloraba de dolor, con la pierna atrapada bajo una viga caída del granero en llamas. Nahuel lo levantó con todas sus fuerzas, apretando los dientes mientras el fuego crepitaba a su alrededor.
En medio de aquel caos, don Aurelio apareció montado a caballo, blandiendo un machete y gritando órdenes a sus hombres. Su figura imponente devolvía algo de coraje a los peones, que comenzaron a organizarse. Algunos levantaron barriles como barricadas, otros lanzaron cubos de agua contra el fuego. La hacienda entera se transformaba en un campo de batalla. El líder de los bandidos, un hombre alto con sombrero ancho y voz ronca, avanzó hacia el centro del patio. «¡Ríndanse!», gritó, levantando un rifle. «Esta hacienda nos pertenece ahora. Nadie puede detenernos». Nahuel dio un paso adelante, el rostro ennegrecido por el humo, con Mateo apoyado en su hombro. «Tendrás que pasar sobre todos nosotros», respondió con firmeza. A su lado, Yaretsi tensó otra flecha y Jimena alzó la lanza. La tensión se cortaba como un cuchillo. El silencio duró apenas un instante antes de que una lluvia de disparos estallara. La batalla final comenzó con furia. Nahuel luchó como nunca lo había hecho. Cada disparo suyo era una mezcla de miedo y determinación. Yaretsi se movía como una sombra veloz, sus flechas cayendo sobre los enemigos con precisión letal. Ximena, aunque debilitada, defendía a los heridos con ferocidad, clavando su lanza contra cualquiera que se acercara demasiado. El enfrentamiento parecía interminable, pero poco a poco la resistencia de la hacienda comenzó a inclinar la balanza. Don Aurelio, con voz de mando, lideraba a sus hombres con una disciplina implacable. Nahuel, al ver al hacendado luchar codo a codo con sus peones, comprendió que aquel hombre no era solo un señor de tierras, sino un guerrero que defendía lo que consideraba suyo con uñas y dientes. Finalmente, tras horas que parecieron eternas, los bandidos comenzaron a retirarse. Dejaron tras de sí cuerpos caídos, fuego y destrucción. El líder, herido en el hombro por una flecha de Yaretsi, juró venganza antes de huir hacia la oscuridad con los pocos sobrevivientes. El silencio volvió poco a poco, roto solo por los lamentos de los heridos y el crepitar de las llamas moribundas. Nahuel cayó de rodillas junto a Mateo, que respiraba con dificultad pero seguía consciente. Le acarició el rostro, sintiendo un alivio que casi le hizo llorar. Don Aurelio se acercó, cubierto de polvo y sangre, y lo miró con una mezcla de respeto y gravedad. «Has peleado como uno de los nuestros», dijo con voz ronca. «Ha protegido mi casa y a mi sangre, pero ahora, más que nunca, debes tomar tu decisión». Nahuel levantó la vista, exhausto, con las palabras del hacendado resonando en su mente. Aún no había respondido a la propuesta del matrimonio, y después de aquella batalla, sabía que su elección tendría un peso mucho mayor. Entre Ximena, que lo miraba con dulzura, y Yaretsi, que lo observaba con fuego en los ojos, su destino lo esperaba. El amanecer se asomaba en el horizonte cuando el eco de los cascos de los bandidos desapareció por completo. La hacienda, herida pero en pie, se preparaba para un nuevo día, y en el corazón de Nahuel la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre lo acompañaba como un susurro inevitable. El amanecer iluminó los restos del combate como una herida abierta sobre la tierra. El humo de los graneros calcinados se alzaba en columnas grises, y el olor a pólvora aún impregnaba el aire. Nahuel, agotado, observaba en silencio el patio de la hacienda, convertido en un campo de ruinas. Los cuerpos de los bandidos habían sido retirados. Los heridos gemían en improvisadas camillas, y entre todo ese caos se alzaba una certeza: nada volvería a ser igual. Don Aurelio, firme a pesar de las heridas en su brazo, reunió a los hombres y les habló con una voz de acero. «La hacienda vive porque luchamos juntos», dijo. «Pero no olviden que la amenaza sigue ahí. Quien hoy se retira, mañana volverá. Y solo los fuertes podrán resistir». Las miradas se volvieron hacia Nahuel. Aquel apache pobre, hasta hacía poco invisible, había peleado como uno más, protegiendo a la familia y a la tierra. Aurelio lo observó con detenimiento, y aunque sus labios no mostraron sonrisa alguna,
En sus ojos brillaba un destello de respeto. Esa misma tarde, Nahuel fue convocado al salón principal. Las paredes de piedra estaban adornadas con trofeos de caza y armas antiguas, símbolos del poder de los Aurelio. Allí lo esperaban don Aurelio y sus 2 hijas. El silencio pesaba como una sentencia. «Demostraste tu valor en la montaña y hoy en la batalla», dijo el hacendado. «No puedo negarlo más, pero si deseas permanecer bajo este techo y ser reconocido como parte de nosotros, debes aceptar mi condición». Nahuel tragó saliva. Sabía lo que vendría. «Debes elegir a una de mis hijas como esposa. Solo así tu lugar estará sellado». Las palabras retumbaron en el salón como un eco inevitable. Jimena lo miró con dulzura, la herida en su brazo cubierta pero todavía visible, símbolo de la fragilidad que compartía con él. Sus ojos hablaban de gratitud y de un cariño silencioso, casi maternal, como si hubiese encontrado en Nahuel a un compañero en quien descansar. Yaretsi, en cambio, permanecía erguida, su porte imponente y su mirada intensa. Había luchado a su lado como igual, lanzando flechas con furia y defendiendo la hacienda con determinación. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa desafiante, como si lo retara a demostrar que estaba a su altura. Nahuel sintió el peso del mundo sobre los hombros. El silencio de Aurelio lo empujaba a decidir en ese mismo instante, pero su corazón era un campo de batalla. «Necesito tiempo», dijo al fin, con voz quebrada pero firme. Don Aurelio lo observó, meditando su respuesta. Finalmente asintió con un gesto seco. «Al caer el sol, mañana, nada más». El joven apache salió del salón con el pecho oprimido. Afuera lo esperaba Mateo, apoyado en un bastón improvisado. El niño, aunque herido, lo miró con orgullo. «¿Vas a casarte, hermano?», preguntó con ingenuidad. Nahuel le acarició el cabello, incapaz de responder. El niño insistió. «Yo creo que Jimena es buena contigo. Pero Yaretsi, ella es fuerte, como tú». Las palabras de Mateo, tan simples, abrieron aún más la herida de la duda. Esa noche, bajo el cielo estrellado de Sonora, Nahuel se encontró a solas con Jimena en el patio trasero. Ella sostenía un cántaro de agua y lo ofreció con una sonrisa tímida. «No quiero que sientas obligación», susurró. «Mi padre piensa en alianzas, en poder. Pero yo solo veo al hombre que me salvó la vida». Nahuel bajó la mirada, conmovido por la sinceridad en su voz. El silencio entre ambos era cálido, casi íntimo. Más tarde, Yaretsi lo interceptó en el pasillo. Su presencia llenó el espacio como una tormenta contenida. «No te engañes, Apache», le dijo, con los ojos ardiendo. «El cariño no basta para sobrevivir. Si me eliges a mí, será porque entiendes que la vida se defiende con fuerza, no con ternura». Se inclinó hacia él, tan cerca que Nahuel pudo sentir su respiración ardiente. «No soy una esposa fácil, pero contigo puedo ser algo más que eso. Piénsalo bien». Cuando se quedó solo, Nahuel sintió que el aire le faltaba. 2 caminos distintos se abrían frente a él, uno marcado por la dulzura y el consuelo, otro por la pasión y la lucha. Ambos lo unían a la misma familia, al mismo destino, y ambos lo ataban a un mundo que no era el suyo. Mientras tanto, en las colinas, los restos del grupo de bandidos observaban desde lejos las luces de la hacienda. El líder, con el hombro aún vendado por la flecha de Yaretsi, apretaba los dientes. «No terminó aquí», susurró a sus hombres. «Volveremos, y esta vez no dejaremos piedra sobre piedra». El viento llevó aquellas palabras como un presagio hacia la hacienda, donde Nahuel, incapaz de dormir, comprendía que el verdadero combate aún no había llegado, y que su decisión, más allá del amor o la alianza, sería la clave para enfrentar el destino que se avecinaba. El sol caía con lentitud sobre los campos de Sonora, tiñendo el cielo de tonos rojizos que parecían presagiar tormenta. En el patio central de la hacienda,
Don Aurelio reunió a todos los presentes: peones, soldados, mujeres y niños. El ambiente estaba cargado de expectación. El día había llegado, y con él, la decisión de Nahuel. El joven apache se mantenía de pie frente a todos, con la piel quemada por el sol y los ojos cansados de tantas noches sin dormir. A su lado, Ximena y Yaretsi permanecían en silencio, cada una con su propia tensión. La primera irradiaba serenidad, aunque sus manos temblaban levemente. La segunda parecía una guerrera en reposo, erguida y desafiante, con la mirada fija en Nahuel como si quisiera dominarlo solo con los ojos. Don Aurelio alzó la voz, grave y solemne. Hoy sabremos si este hombre tiene el coraje no solo de pelear, sino de pertenecer. No basta con derramar sangre en la batalla, Nahuel. También debes elegir un destino que te ate a esta tierra. Elige ahora, y sé consciente de que tu decisión marcará la historia de esta familia. El silencio que siguió fue absoluto. Ni los animales se atrevieron a romperlo. Nahuel sintió el peso de cada mirada clavándose en su espalda. Recordó las palabras de Ximena, suaves como un suspiro, y las de Yaretsi, ardientes como brasas. Dentro de su pecho, el corazón se convirtió en un tambor de guerra. Inspiró profundamente y dio un paso adelante. Su voz resonó clara, aunque cargada de emoción. He pensado en todo lo que significa esta decisión. No busco poder ni tierras, porque nunca tuve nada. Solo sé que encontré bondad en un lugar donde esperaba desprecio. Por eso, elijo a Ximena. Un murmullo recorrió a la multitud. Ximena bajó la cabeza, lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Yaretsi apretó los puños, su mandíbula tensa, aunque en sus ojos brillaba una chispa extraña, mezcla de rabia y respeto. Don Aurelio observó la escena con gesto inescrutable antes de pronunciarse. Sea, entonces, esta unión no solo será un matrimonio, será un pacto de honor. La multitud aplaudió, pero la tensión no desapareció del todo. Nahuel, aunque firme en su elección, sintió un vacío en el estómago. Había hablado con el corazón, sí, pero en el horizonte todavía se cernía una sombra que ninguno de ellos podía ignorar. Esa misma noche comenzaron los preparativos. Los peones adornaron el patio con telas de colores y colgaron faroles de aceite. Mujeres de la hacienda cocinaron maíz, frijoles y carne de res, y las guitarras comenzaron a sonar con melodías que evocaban tanto esperanza como melancolía. Nahuel fue conducido a una habitación donde le ofrecieron ropa limpia, un gesto que lo hizo sentir extraño, como si se vistiera con una vida que aún no era suya. Ximena lo buscó en secreto antes de la cena. ¿De verdad me elegiste a mí?, preguntó, su voz temblorosa. Sí, respondió Nahuel sin dudar, porque contigo vi algo que nunca había sentido, un lugar donde descansar. Ximena sonrió con timidez, y por un instante, el peso del mundo desapareció de los hombros de ambos. Pero la calma no duraría. Mientras en el patio todos festejaban, Yaretsi se mantenía apartada, observando con ojos oscuros. En su interior ardía una batalla que nadie podía ver. No odiaba a su hermana, ni a Nahuel, pero el orgullo herido le quemaba la sangre. Se juró a sí misma que nunca dejaría de pelear, aunque ahora la lucha fuera contra sus propios sentimientos. De pronto, un sonido lejano interrumpió la música. Cascos de caballos en la distancia, acompasados y numerosos. Los perros ladraron con desesperación, y algunos peones dejaron caer los vasos que sostenían. Don Aurelio se levantó de inmediato, su mano buscando el machete que nunca dejaba atrás. Nahuel también lo escuchó. Su cuerpo se tensó como un resorte. No había terminado. Los bandidos habían regresado. El ambiente festivo se tornó en caos. Las mujeres corrieron a esconder a los niños. Los hombres buscaron armas improvisadas, y el eco de los cascos se hizo más fuerte. Desde la colina, antorchas comenzaron a brillar como luciérnagas malignas, multiplicándose hasta formar una línea interminable. «¡Todos a sus puestos!»,
gritó don Aurelio, su voz resonando con furia. ¡Defiendan la hacienda! Nahuel corrió hacia el establo donde había dejado su rifle. Mateo, aún débil pero testarudo, apareció junto a él con un cuchillo pequeño en la mano. «No me quedaré atrás esta vez», dijo, con los ojos llenos de una valentía infantil que desgarraba el corazón. Nahuel lo miró con angustia, pero no tuvo tiempo de discutir. El rugido de los bandidos llenó el aire cuando descendieron de la colina como una ola de fuego y acero. Ximena y Yaretsi ya estaban en el patio, armadas y listas, una con lanza, la otra con arco. Al ver a Nahuel, ambas intercambiaron una mirada silenciosa que decía más que 1000 palabras. Podían estar divididas por su elección, pero en ese instante lucharían unidas. El choque era inevitable. El suelo comenzó a temblar bajo los cascos, y las antorchas iluminaban la hacienda, como si el infierno mismo hubiera despertado. Nahuel, con el rifle en las manos y Mateo a su lado, comprendió que su decisión, apenas tomada, quedaba suspendida en el aire. La verdadera prueba de amor, lealtad y destino se escribiría en sangre. La primera descarga de disparos retumbó como un trueno, y la hacienda volvió a convertirse en un campo de guerra. La noche cayó sobre la hacienda como un telón de fuego. Las antorchas de los bandidos iluminaron las colinas, y en cuestión de segundos, el estrépito de cascos y disparos rompió la calma forzada de la fiesta interrumpida. El aire olía a pólvora, antes incluso de que la primera bala atravesara el cielo. Don Aurelio, desde el balcón, blandía su machete como un estandarte de guerra. «Defiendan la tierra, no dejen que entren», rugió con una voz que obligaba al miedo a replegarse. Sus hombres se apresuraron a levantar barricadas con barriles y carretas, mientras las mujeres escondían a los niños en las bodegas subterráneas. Nahuel corrió hacia la entrada, el rifle apretado contra el pecho. Mateo lo siguió tambaleándose, todavía herido, con un cuchillo diminuto que parecía ridículo frente al rugido de la turba. «¡Quédate atrás!», ordenó Nahuel con desesperación. Pero el niño negó con la cabeza, los ojos húmedos brillando con obstinación. «No quiero verte caer solo», respondió, con la voz quebrada. Los bandidos irrumpieron en el patio como una ola oscura. El líder, con el hombro aún vendado por la flecha de Yaretsi, levantó su rifle y gritó: «Hoy arderá esta hacienda». Su grito fue seguido de un estruendo de disparos. Yaretsi, de pie en la azotea, tensó su arco y lanzó una flecha que se clavó en el pecho de un jinete, derribándolo en seco. «¡Uno menos!», gritó con furia. A su lado, Ximena empuñaba la lanza, pese a la debilidad de su brazo vendado. La luz del fuego iluminaba su rostro, y en él había más determinación que miedo. El choque fue brutal. Nahuel disparó contra el primer bandido que intentó forzar la puerta principal. La bala lo derribó, pero otros 3 lo reemplazaron de inmediato. El aire se llenó de humo, gritos y el zumbido de proyectiles que rebotaban contra las paredes de piedra. Un grupo de atacantes logró entrar por el corral trasero. Los animales, enloquecidos, rompieron las cercas y corrieron en estampida, sumando caos al combate. Nahuel giró para enfrentarlos y por un instante quedó rodeado. Fue Ximena quien con un grito feroz atravesó a uno con su lanza y lo derribó antes de que su sable alcanzara al joven apache. «¡No te apartes de mí!», exclamó ella, con el sudor corriendo por su frente. Nahuel asintió, sin aliento, y volvió a disparar. Desde la azotea, Yaretsi lanzó flecha tras flecha, cada disparo más preciso que el anterior. Su figura, recortada contra el resplandor de las llamas, parecía la de una diosa guerrera. Pero en su pecho ardía un fuego distinto. Cada vez que sus ojos se encontraban con Nahuel en medio del combate, la rabia y el deseo se confundían en un torbellino peligroso. El líder de los bandidos, viendo que la resistencia era feroz, decidió arriesgarlo todo. Con un silbido, ordenó a sus hombres encender barriles de brea y lanzarlos contra la hacienda.
El fuego se expandió como un monstruo hambriento, devorando paredes y techos. «¡Aurelio!», gritó el bandido, apuntando su rifle hacia el balcón. «Tu reinado acaba aquí». Nahuel vio el destello del disparo, y sin pensarlo, corrió. El proyectil no alcanzó al hacendado, porque el joven apache se lanzó contra él, desviándolo a tiempo. Cayó al suelo con un dolor agudo en el hombro, la sangre tiñendo su camisa. El caos se intensificó. Mateo, con lágrimas en los ojos, intentó arrastrar a Nahuel lejos del fuego cruzado. «Aguanta, hermano, aguanta», murmuraba, la voz temblorosa. Nahuel, mareado por la pérdida de sangre, apretó los dientes y se aferró al rifle. Entonces ocurrió algo que cambió el curso de la batalla. Don Aurelio, viendo a Nahuel sangrar por salvarlo, descendió del balcón con una furia desatada. «Este apache es uno de los nuestros», tronó, levantando su machete. «Y quien lo toque, morirá como enemigo de mi casa». Sus hombres, inspirados, lucharon con renovada fuerza. El grito de Aurelio se extendió como un fuego que encendió los corazones. Incluso los más temerosos tomaron armas y enfrentaron a los bandidos con una valentía inesperada. Yaretsi, al ver a Nahuel herido, lanzó una flecha con tal fuerza que atravesó el pecho del líder enemigo, derribándolo de su caballo. El silencio que siguió fue breve, pero suficiente para quebrar la moral de los atacantes. Uno tras otro, los bandidos comenzaron a retirarse, dejando tras de sí cuerpos, humo y cenizas. La hacienda, aunque destrozada, seguía en pie. El fuego fue sofocado con cubos de agua y mantas húmedas. Los heridos yacían por todas partes, pero los sobrevivientes sabían que habían ganado algo más que una batalla. Habían defendido su honor. Nahuel, débil pero consciente, fue llevado al interior. Jimena lo acompañaba, sus manos temblorosas sujetando las suyas, mientras Yaretsi los seguía de cerca, el rostro endurecido por un torbellino de emociones. Don Aurelio los alcanzó y, mirándolos con solemnidad, declaró: «Hoy me salvaste la vida, Nahuel, y con ello me mostraste que tu sangre es tan digna como la mía. Pero aún queda una decisión que no puedes postergar más. El destino no esperará». El joven apache, herido y exhausto, comprendió que la batalla exterior había terminado, pero que la más difícil, la de su corazón y su futuro, apenas comenzaba. El amanecer trajo un silencio extraño a la hacienda. No había gritos ni disparos, solo el crujido de la madera chamuscada y el murmullo de los heridos que descansaban en improvisadas camillas. El humo aún flotaba en el aire, y el olor a sangre se mezclaba con el de ceniza. Nahuel, tendido en un catre dentro de una de las salas principales, abrió los ojos con dificultad. El dolor en su hombro era punzante, pero lo peor no era la herida. Era el peso de las palabras de don Aurelio resonando en su mente. El hacendado había dicho que el destino no esperaría, y Nahuel lo sabía. La hacienda estaba herida, su gente aún temblaba por el ataque, pero todos aguardaban en silencio la decisión que él debía tomar. No se trataba solo de un matrimonio, sino de un pacto, un símbolo de continuidad y poder. Jimena entró primero a la habitación. Llevaba un vestido sencillo, manchado todavía de polvo y sangre, pero en su rostro brillaba una serenidad cálida. Se sentó a su lado y, sin decir palabra, le ofreció agua. Sus manos temblaban apenas, y sus ojos lo observaban con una mezcla de ternura y esperanza. «Si me eliges», susurró con voz apenas audible, «no seré solo tu esposa, seré tu refugio. No importa lo que diga mi padre, no importa lo que digan los demás. Yo te vi en la oscuridad del desierto cuando nadie más habría detenido sus pasos, y sé quién eres». Nahuel sintió un calor extraño en el pecho. La suavidad de Jimena le recordaba lo que nunca había tenido: un hogar, un espacio de calma donde descansar del peso de la vida. Cuando ella se levantó para salir, Yaretsi apareció en el umbral. Su porte contrastaba con el de su hermana. Iba cubierta con la armadura improvisada de la noche anterior,
aún manchada de sangre. Se acercó con pasos firmes y clavó sus ojos en Nahuel. «No confundas compasión con fortaleza», dijo sin rodeos. «No necesito que me salves, ni que me protejas. Yo soy guerra, Nahuel, y tú también lo eres. Lo vi en tus ojos cuando enfrentaste al jaguar y cuando corriste hacia las balas. No hay ternura que sostenga una vida entera en este desierto. Si me eliges, será porque entiendes que juntos podemos ser más fuertes que cualquier enemigo». El silencio entre ambos fue distinto. No había dulzura, sino un reto, un fuego que quemaba el aire. Yaretsi inclinó el rostro hasta quedar cerca de él. «Si eliges a Jimena, te respeto, pero si me eliges a mí, nunca volverás a ser débil». Cuando se fue, Nahuel cerró los ojos. Las palabras de las hermanas lo habían atravesado como dos flechas en direcciones opuestas. Una le ofrecía paz, la otra fuerza. Una prometía ternura, la otra desafío. Y en medio, su corazón apache, marcado por la soledad y el rechazo, dudaba cuál camino seguir. Mateo apareció poco después, caminando con dificultad por sus heridas, pero con la misma obstinación de siempre. Se sentó junto a él y tomó su mano. «No sé de matrimonios ni de pactos», dijo con inocencia, «pero sé lo que vi. Cuando Jimena te miraba, había calma. Cuando Yaretsi te miraba, había fuego. Tú decides si quieres descansar o arder». Las palabras del niño, sencillas pero profundas, resonaron más fuerte que todos los discursos de la víspera. Nahuel comprendió que su decisión no era solo un acto de conveniencia política, sino la definición de quién sería a partir de ahora. Al caer la tarde, don Aurelio reunió de nuevo a toda la hacienda en el patio. El humo aún ascendía de las ruinas y las antorchas iluminaban los rostros expectantes. Las hermanas se colocaron a cada lado, solemnes, hermosas y opuestas. Nahuel, con el hombro vendado, dio un paso al frente. El silencio era tan denso que podía sentirlo en la piel. «He visto la muerte de cerca», comenzó con voz grave. «En el desierto, en la montaña, en esta misma hacienda. Y cada vez que creí que mi vida terminaba, encontré a alguien a mi lado. Ustedes dos me mostraron que la fuerza se expresa de maneras diferentes, una con ternura, la otra con furia. Pero solo puedo elegir un camino». Se giró hacia Jimena y en sus ojos brillaba una emoción profunda. «Elijo a Jimena, porque en ti encontré un lugar donde mi corazón puede descansar, incluso en medio de la guerra». El murmullo recorrió la multitud como un río imparable. Jimena lloró en silencio, mientras Yaretsi permaneció inmóvil, el rostro duro como piedra. Don Aurelio asintió lentamente, y por primera vez, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Sea así, entonces. Mañana, bajo el cielo de Sonora, esta unión será sellada». Nahuel sintió que el aire volvía a sus pulmones, pero también percibió la intensidad de la mirada de Yaretsi, fija en él como una promesa de que esa historia no había terminado. El eco de los cascos de los bandidos aún resonaba en el horizonte lejano, y aunque la hacienda celebraba, el destino no había soltado su presa. El sol se ocultó tras las colinas, y con la llegada de la noche se anunció el inicio de un nuevo capítulo, el ritual que uniría a Nahuel con Jimena, y que al mismo tiempo abriría la puerta a secretos y tensiones que nadie podía prever. La mañana del día señalado amaneció clara y luminosa, como si el cielo mismo quisiera bendecir lo que estaba por suceder. En la hacienda, los peones trabajaban desde antes del alba decorando el patio central. Colocaban guirnaldas de flores silvestres recogidas en el campo, encendían velas en altares improvisados y colgaban mantas de colores entre los arcos de piedra. La hacienda, herida por el reciente ataque, parecía ahora transformada en un lugar de celebración. Don Aurelio había convocado no solo a sus hombres, sino también a vecinos y familias aliadas.
Nadie quería perderse la unión entre el joven apache que había salvado la vida del hacendado y de sus hijas, y la mujer que representaba la esperanza de continuidad para aquella casa. Nahuel despertó con el corazón acelerado. El vendaje en su hombro aún le dolía, pero aquella herida era insignificante frente al peso del momento. Se vistió con ropas limpias, prestadas por los hombres de Aurelio, una camisa blanca bordada, un pantalón de manta y botas firmes. En el cuello, Mateo le colocó un pequeño amuleto apache, tallado en hueso, como símbolo de protección. «Para que recuerdes quién eres, sin importar lo que pase», dijo el niño con una sonrisa débil pero orgullosa. Nahuel lo abrazó con fuerza, comprendiendo que, aunque todo había cambiado, sus raíces seguirían acompañándolo. El patio estaba lleno cuando Nahuel salió. Las miradas se volvieron hacia él con expectación. Jimena lo esperaba al otro lado, vestida con un traje blanco sencillo, adornado con un cinturón de cuero bordado por las mujeres de la hacienda. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas, y cuando lo vio, el mundo pareció detenerse por un instante. El sacerdote local, invitado por don Aurelio, se preparaba junto a un anciano apache que había llegado desde un poblado cercano. La ceremonia sería doble. Por un lado, las bendiciones católicas. Por el otro, el ritual apache de unión. Así, ambos mundos quedarían enlazados. El sacerdote habló primero, sus palabras solemnes, resonando bajo el cielo abierto. Habló de amor, de compromiso y de la voluntad divina que une a los corazones. Luego, el anciano apache encendió un fuego pequeño en el centro del patio y lanzó hierbas aromáticas al humo, que ascendió como una plegaria hacia los dioses antiguos. «Hoy la tierra y el cielo serán testigos», dijo el anciano. «Y este fuego, que nunca miente, sabrá si sus corazones son sinceros». Nahuel tomó la mano de Jimena. La suya era cálida, firme, temblorosa solo por la emoción. En sus ojos no había dudas, solo confianza. Cuando el sacerdote los declaró unidos ante todos, un aplauso resonó en la hacienda. Pero fue durante el ritual apache que Nahuel sintió de verdad el peso del momento. El anciano les entregó un collar de plumas entrelazadas y pidió que cada uno pronunciara en voz alta lo que ofrecía al otro. «Te ofrezco mi fuerza», dijo Nahuel con voz firme, «y el valor que me queda para que nunca temas caminar a mi lado». «Te ofrezco mi corazón», respondió Jimena, con lágrimas corriendo por su rostro, «y la paz que nace en mí cuando estás cerca». El anciano colocó el collar sobre sus hombros y el humo del fuego envolvió a ambos. «Ahora son uno», sentenció. «Donde vaya uno, irá el otro». La multitud estalló en júbilo. Las guitarras comenzaron a sonar, las mujeres repartieron comida y vino, y por un momento la hacienda entera se olvidó de la guerra y del dolor. Sin embargo, en un rincón, Yaretsi observaba en silencio. Su rostro no mostraba lágrimas, pero sus ojos ardían con una intensidad contenida. Cuando la mirada de Nahuel se cruzó con la suya, ella asintió levemente, como aceptando la decisión, aunque en su interior quedara una batalla inconclusa. Era un gesto de respeto, pero también de promesa. Su historia no había terminado, aunque ese día no le perteneciera. Don Aurelio se acercó a los recién casados. Su expresión, por primera vez en mucho tiempo, se suavizó. «Has demostrado que no todo se mide por la sangre ni por el apellido», dijo mirando a Nahuel. «Hoy eres parte de mi casa, no porque yo lo diga, sino porque lo demostraste con tu vida». Nahuel inclinó la cabeza en señal de respeto. Sabía que no todo sería fácil, que aún habría desafíos, pero por primera vez sintió que tenía un lugar donde podía permanecer sin miedo a ser rechazado. Mateo, con los ojos brillantes de alegría, fue el primero en lanzarse a abrazarlos. «Ahora sí somos familia», gritó, arrancando risas de quienes lo escucharon. La fiesta continuó hasta entrada la noche. El fuego central iluminaba los rostros felices, las canciones llenaban el aire, y en medio de todo,
Nahuel y Jimena permanecían juntos, con las manos entrelazadas. El joven apache miró el horizonte, donde las montañas se dibujaban bajo la luz de la luna, y comprendió que aquel desierto que tantas veces le había negado todo, ahora le ofrecía un futuro. El viento sopló suavemente, llevando consigo el eco de las promesas hechas. Nahuel apretó la mano de Jimena, consciente de que la vida seguiría trayendo pruebas, pero también seguro de que, por primera vez, no tendría que enfrentarlas solo. Así, bajo el cielo abierto de Sonora, con el fuego como testigo y la tierra como guardiana, la historia encontró su cierre. Lo que había comenzado con un gemido en la oscuridad del desierto, terminó en un canto de unión y esperanza. Y aunque las cicatrices del pasado permanecerían, el corazón de Nahuel, por fin, había encontrado un hogar.